Bien, lo anunciado entonces, vamos a conversar ahora con Gilberto Conde, que es un profesor, investigador en cuestiones de África, Asia y por supuesto también el Medio Oriente, de mucho prestigio en su país. Señor Conde, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Francisco. Un placer estar con ustedes. Ok, a ver, empecemos por lo último. Pues parece que, no voy a decir que hay humo blanco porque es una expresión católica, pero parece que hay nuevo gobierno, o va a haber, que es casi seguro que haya un nuevo gobierno en Israel y que Netanyahu se va. Sí, así parece. Se formó ya finalmente una coalición que alcanza a tener el número de parlamentarios suficientes para formar gobierno. Ellos ya le anunciaron al presidente de Israel que se va a formar ese gobierno. Sin embargo, la coalición de Netanyahu todavía puede hacer algunos, o poner algunos obstáculos y atrasar la entrada de ese nuevo gobierno un par de semanas, lo cual quizá le podría dar tiempo al actual primer ministro Benjamín Netanyahu para lograr que algunos de los aliados miembros de esta coalición que lo reemplazaría se salieran de la coalición y frustrar la entrada de ese nuevo gobierno, porque están al límite, las dos coaliciones están realmente al límite y es muy fácil boicotearlos. Claro, Netanyahu es conocido por ser un especialista en sobrevivir políticamente, ¿no? Así es, Por algo es 12 años, 12 años primer ministro, ¿no? 12 años primer ministro y en los últimos 2 años ha habido cuatro elecciones y él ha logrado sobrevivirlas todas, incluso hábilmente se jaló a su principal opositor, Benny Gantz, lo jaló a su gobierno y ahora Benny Gantz está totalmente desprestigiado por haber participado en un gobierno de Netanyahu. Esto, bueno, para él es crucial también porque él tiene problemas con la justicia. Y la justicia no le puede hacer nada porque es el primer ministro. Y, sin embargo, en el momento en que deje de ser primer ministro, él podría entrar a la cárcel por acusaciones de corrupción muy fuertes. Claro, efectivamente, es uno de los temas que le preocupa. Ahora, una de las cosas muy llamativas de esta coalición, que vamos a ver si finalmente se convierte en un nuevo gobierno, es la participación de este grupo mini partido que entró con las justas, realmente con las justas a la Knesset, que es el del señor Abbas, ¿no? Y también ha llamado Abbas también como Mahmoud Abbas, de un micropartido islamista, ¿no? Es la primera vez que va a haber un partido árabe israelí en el gobierno del país, ¿no? Es una cosa inédita, ¿no? Totalmente, es totalmente inédita. Se empezó a hablar de esta posibilidad en las elecciones anteriores. De las cuatro que mencioné, la tercera, se empezó a barajar la posibilidad de una coalición con los partidos árabes o al menos alguno de los partidos árabes. En esta ocasión, uno de los partidos árabes, quizá el más pequeño de los cuatro, bueno, uno de los cuatro es árabe-israelí, pero son partidos menores relativamente, pero sí tienen unos 15 miembros en el Parlamento israelí, lo cual les da un peso. Ahora, esta coalición es muy extraña porque abarca desde este partido islamista, sí conservador, pero árabe, incluye algunos partidos de izquierda que están por la paz abiertamente, y luego partidos de centro izquierda, partidos de centro derecha y partidos francamente de derecha o quizá incluso ultraderecha, como el del señor Neftali Bennett, que es quien va a ocupar, si esto fructifica, el cargo de primer ministro durante los próximos 2 años. No, sí, efectivamente, esa es una cosa que ocurre. Claro, lo que pasa es que en Israel, pues, es siempre, por el sistema electoral, siempre un panorama muy fraccionado, ¿no? Entonces, obliga a hacer una especie de gimnasia muy extraña para conformar, ¿no? Gobiernos muy
que llaman muchas veces la atención, pero lo de ahora me parece que es una cosa que bate todos los récords, me parece, ¿no? Porque esto que hay un partido islamista árabe al lado de un ultranacionalista israelí, que se puede llamar incluso de extrema derecha, pues es sumamente extraño. Ahora, lo que ha obtenido este señor Abbas, Mansur Abbas, no sé si, bueno, usted me corregirá, pero entiendo que no es mucho tampoco, ¿no? Lo que ha obtenido es que él quería que se eliminara una ley que tiene que ver con que permite expulsar, digamos, a personas que están, digamos, en inmuebles, digamos, de manera ilegal, ¿no? Es irregular, y que, por supuesto, golpeaba sobre todo a los árabes, ¿no? No ha obtenido eso, pero sí por lo menos que se postergue toda expulsión hasta los próximos 2 años. No sé si algo más habrá obtenido, no sé qué sabe usted al respecto. Pues básicamente es eso, de hecho, pues ya es algo, es importante. La ley que él quería que se abrogara es una ley que hace que, digamos, en la guerra de 1948, por medio de la cual se creó el Estado de Israel, Israel ocupó prácticamente el 80% de Palestina. Eh, a pesar de que la ONU había otorgado 55% a lo que sería Israel y 45% a lo que sería el Estado palestino. Eh, Sin embargo, en Jerusalén no logró Israel capturar todo Jerusalén, no logró capturar el este de Jerusalén, sino solamente la parte occidental. Y en esa parte que no logró ocupar Israel en el 48, hubo casas que no estaban ocupadas, que eran de judíos, que quedaron del lado occidental y que por lo tanto no las ocuparon, y esas casas fueron ocupadas por palestinos. Sin embargo, en la otra parte que sí ocupó Israel, hubo muchísimas casas que fueron destruidas, la gran mayoría, otras fueron ocupadas, tierras que eran de palestinos y que fueron ocupadas por familias judías, israelíes. Entonces, la ley en Israel hace que se le pueda quitar las casas a los palestinos que las habitan desde el 48 por medio de juicios, y esa es la ley que quiere eliminar el representante de este partido islamista. Sin embargo, la misma ley no se aplica para los judíos que habitan tierras o casas o propiedades que habían sido de palestinos hasta la guerra del 48. Entonces, eso es una ley muy injusta, y por eso es que es tan legítimo que se elimine. Ahora, el que se pida y se logre que se eviten las evicciones de aquí a 2 años, pues sí es muy importante, porque como el primer ministro va a ser representante, es una persona que ha estado a favor de los asentamientos israelíes ilegales en Palestina ocupada, y que es francamente, abiertamente en contra de una solución de 2 estados, etcétera, pues sí es una victoria importante, aunque sea aparentemente muy pequeña. De acuerdo. Efectivamente, además en relación con esa ley es que se dio, digamos, un poco perdón, la chispa que incendió un poco la pradera, estaba relacionada precisamente con esta ley, ¿no? Con este pueblo, ¿no? Digamos, en los alrededores de Jerusalén, habitado por palestinos, que está en juicio ahora, ¿no? Con estos judíos que habían comprado las tierras en fines del siglo XIX. Es precisamente esa ley a la que usted se refiere que da pie a ese juicio, ¿no? Exactamente, fue el detonador de esta última episodio de violencia que hubo, en el que murieron bastantes, más de 200 palestinos, una decena de judíos, hubo muertos menores de edad, gente civil, obviamente, destrucción de infraestructura, etcétera. Y esto fue desatado por las evicciones de la gente que vivía en ese tipo de propiedades, justamente. Entonces, digamos que esta victoria de Mansur Abbas, pues sí es significativa,
por eso, ¿no? Porque por lo menos congela por 2 años estas medidas, esta ley que hizo que detonara el conflicto. Ahora hay que tomar en consideración que este conflicto, obviamente que cualquier conflicto armado lo gana con muchísima facilidad Israel, es una de las potencias militares más importantes del planeta, y pues los palestinos cuando mucho tienen armas, pues los cohetes que tienen son totalmente hechizos, ¿verdad? Ahora, a pesar de eso, Israel recibió un duro golpe político. Israel, digamos, en esta situación de las últimas décadas en la que no se ha avanzado hacia una paz justa y duradera entre árabes e israelíes, Israel ha logrado ciertos avances, particularmente en términos diplomáticos. Si vemos Emiratos Árabes, algunos otros países han normalizado relaciones con Israel. Otros países no las han normalizado, no, pero sí han avanzado en el mismo sentido. Entonces, uno podría haberse imaginado, bueno, ya están acabados los palestinos porque no tienen el apoyo ya ni de los gobiernos árabes. Sin embargo, hemos visto que en este último episodio hubo una reacción muy grande de la población mundial, por medio de las redes sociales en Estados Unidos, en Europa, pero también en América Latina y en otras partes, en favor de los palestinos, y una reacción muy fuerte diciendo: no es normal que no se llegue a un acuerdo y que estemos viendo repetidamente estas escenas de violencia, por no hablar de la cotidianidad de violencia que viven los palestinos. Claro, y antes de tocar precisamente las posibilidades de la paz, este conflicto también de alguna manera ha zamaqueado la propia sociedad israelí, ¿no? Estos enfrentamientos que han habido con los palestinos, los árabes israelíes, ¿no? Que además ellos mismos se designan palestinos, de alguna manera ha digamos, afectado la cohabitación que mal que bien existía, por lo menos en algunas ciudades, estas ciudades llamadas mixtas, ¿no? Eso, ¿hasta qué punto, digamos, hasta qué punto es grave, hasta qué punto es reversible? ¿Cuánto ha sido afectado efectivamente el tejido un poco social en Israel tras estos enfrentamientos? Bueno, yo creo que sí ha sido afectado, pero hay sectores que conviven, cuando la gente convive de manera cotidiana, se puede dar, no es que necesariamente se dé, pero se puede dar un acercamiento, y eso parece que estaba ocurriendo, o al menos había una apariencia de normalidad en las relaciones vecinales en ese tipo de ciudades que se mencionan como Lit y otras, ¿verdad? Este acontecimiento hizo, sí, que hubiera fricciones ahí localmente, pero eran mucho israelíes que venían de otras partes, israelíes radicales, opuestos a la convivencia, opuestos a la paz, que pertenecen a estos partidos como el de Netanyahu y otros mucho más extremos, que vinieron a hacer este tipo de acciones, y las reacciones de los palestinos iban más en contra de ese tipo de gente que en contra de sus vecinos normales. Entonces, yo creo que si se busca realmente una solución, esto se puede empezar a corregir, pero obvio que no es fácil, ¿no? Pero creo que tiene preguntas en cuanto a eso más adelante. Sí, justamente el tema precisamente el tema de la paz, ¿no? ¿Hasta qué punto, entonces está la discusión, bueno, hasta qué punto todavía es viable la solución de los dos estados, ¿no? Cuando tenemos una Cisjordania totalmente fragmentada, ¿qué estado se puede crear, qué estado palestino puede funcionar en esas condiciones? ¿En qué va a consistir la paz? ¿O es que ya se va a dirigir a un estado único
pero en el que probablemente los palestinos sean ciudadanos de segunda categoría. ¿Hacia dónde? O sea, otra vez, ¿qué paz puede haber? Exacto, sí, es muy complejo. Tenemos, yo creo que tres escenarios, a grosso modo, pues seguro que puede haber más, pero tres escenarios de solución. Uno es, como ya decía, el escenario de los dos estados, que es hacia el que se orientaban las negociaciones en los años 90, cuando el proceso de Madrid, el proceso de Oslo y todo aquello. Esto no se materializó, nunca se llegó a establecer esto. Y al contrario, los diferentes gobiernos israelíes desde ese entonces han hecho todo para entorpecer la viabilidad de esa solución de los dos estados. La otra solución es la que tenemos actualmente y que se puede agravar, se puede extender, se puede transformar, pero básicamente es la misma. Lo que tenemos actualmente es un solo estado en el que hay dos legislaciones prácticamente, si no es que más, pero grosso modo podemos decir que hay dos ámbitos legislativos. Uno para los israelíes plenos, entre comillas, los que se reconocería como miembros integrales y plenos de la sociedad israelí, que gozan de todos los derechos, de todas las protecciones de la policía, de las fuerzas de seguridad, las protecciones legales para comprar tierra donde le gusten, para usar cualquier tipo de carreteras, andar por donde quieran a la hora que quieran. Y otra legislación que se aplica con diferencias según donde vivan, ¿verdad? Pero otra legislación o otras legislaciones para los palestinos o los árabes, como les dicen los israelíes. Y esta otra legislación, pues, tiene muchísimas restricciones. No pueden comprar tierras donde sea. Si son de Jerusalén y dejan su casa por más de 6 meses, la pierden. No pueden comprar tierras donde les plazca, una serie de limitaciones. Por eso algunas organizaciones de derechos humanos, incluso la estadounidense Human Rights Watch, habla de un estado de apartheid. Eh, y esta situación no es realmente viable a largo plazo, como estamos viendo. Eh, Pero la otra, la de los dos estados, como ya explicaba usted, tampoco es tan viable por la fragmentación, porque se han creado colonias israelíes en Cisjordania, en diferentes partes, y cuando digo colonias no son pobladitos, son bloques habitacionales, industrialmente construidos, que son realmente impresionantes. Y entonces la otra solución posible sería también un solo Estado, pero un solo Estado en la que todos los que viven dentro de ese Estado tengan los mismos derechos. Aquí el problema, digamos, desde la imaginación de la nación israelí, como la pensaron sus fundadores, pues es difícil de que funcione como la pensaron o como se ha estado pensando en los últimos años por parte de Netanyahu o de sus asociados, como una nación o un estado con carácter judío. Y eso es problemático porque en ese territorio, en todo ese estado, tenemos aproximadamente un número igual de israelíes judíos y de palestinos, ya sean musulmanes o cristianos. Entonces, si tienen una población igual y todos tienen derechos iguales, pues a los que son más radicales en cuanto a esta solución, digamos, en cuanto a que Israel sea un estado judío, pues lo pueden ver como una amenaza y no lo van a creer. Entonces,
cada una de las tres soluciones es complicada. Yo creo, a mí me parece que la de un solo Estado para todos con los mismos derechos sería lo más lógico por la dificultad para realizar la de dos Estados. Pero desde el punto de vista de la mayoría del establishment político nacionalista israelí, la de dos estados sería pues la que más les convendría. Sin embargo, no tenemos ninguna de las dos. Tenemos un estado en el cual hay dos tipos de legislaciones y por lo tanto una discriminación sistémica en contra de la mitad de la población del territorio. Bueno, entonces, claro, el tema es muy complejo, ¿no? La única solución para que existan dos estados es que parte de las colonias, y no hablo de las ilegales, todas son ilegales desde el punto de vista de derecho internacional. Lo que pasa es que unas respecto del derecho israelí no son, que sí son legales, ¿no? Entonces, la única solución es sería tumbarse parte de estas colonias, lo cual también sería impensable y que probablemente lleve una guerra civil en Israel, porque los colonos ya han demostrado en Gaza, como en el Sinaí anteriormente, que así nomás no abandonan sus colonias, menos aún si ya son pues verdaderas ciudades, como son ahora. Entonces, el panorama, como usted lo pinta, efectivamente, pues es, como se dice acá, color de hormiga, o sea, no se ve mucha solución, ¿no? A la vista. Exactamente. La cosa está efectivamente muy compleja. También quería tocar con usted el tema de Irán, ¿no? Hay estas negociaciones para eventualmente revivir este famoso acuerdo sobre el programa nuclear iraní. ¿Qué posibilidades le ve usted que efectivamente esto se llegue a buen puerto? Bueno, yo creo que posibilidades sí hay. Yo creo que al presidente Biden de Estados Unidos le interesa. Sin embargo, dentro de su propia administración hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia porque, digamos que el presidente Trump, con su salida unilateral del acuerdo y con su exigencia de establecer un nuevo acuerdo, pero con nuevas condiciones mucho más estrictas y que rebasan en todo sentido lo nuclear, pues atrajo y convenció a sectores del establishment estadounidense. Y eso sí hace complicada la negociación. En realidad lo que tendrían que hacer es volver simplemente a el acuerdo tal como estaba. Y aunque se tengan que comer el orgullo, creo que el acuerdo no era malo. Por supuesto, siempre se puede desear mayores concesiones por parte del que está enfrente, pero si ya llegaste a un acuerdo, ¿cómo lo cambias a mitad del camino? ¿Cómo, si después te das cuenta que obviamente lo que hiciste no le ayuda a la larga a Estados Unidos y no le ayuda porque le quita credibilidad a la principal potencia mundial? Pues están, yo creo que en un aprieto y los iraníes están acostumbrados ya a vivir en unas circunstancias muy difíciles porque el embargo económico que representa el bloqueo prácticamente económico que resultado de las sanciones estadounidenses es sumamente fuerte y grave, porque no solamente son empresas estadounidenses las que no pueden comerciar, sino que hay sanciones para las empresas de cualquier parte del mundo que tengan relaciones con Irán. Claro, y eso es y además eso es escandaloso, ¿no? O sea, es lo que llaman algunos imperialismo jurídico, ¿no? Aplicar las leyes norteamericanas más allá del ámbito norteamericano y de las empresas estadounidenses sobre la base de que todas utilizan el dólar, ¿no? Bueno, entonces ya como el dólar es la moneda internacional, pues te has atrapado, ¿no? En esta política extranjera norteamericana.
Ahora, lo que estaba leyendo es que la esperanza sería que esto se pueda firmar antes de la elección presidencial en Irán, donde todo indica, porque además todo está arreglado ahí para que vaya a ganar un conservador, ¿no? Un conservador en Irán, pero la idea sería en todo caso poder suscribir el acuerdo antes. Bueno, usted me dice que hay que es difícil que vayan efectivamente a poder volver, en todo caso, volver al acuerdo tal como era, o no sé, o eventualmente, o un levantamiento parcial de las sanciones, ¿cómo será? Yo creo que tendrían que volver al acuerdo tal como era y levantar todas las sanciones. Es la única solución lógica. Y el gobierno iraní actual puede hacer algunas pequeñas concesiones, pero no tiene mucho margen para hacer concesiones. Sobre todo en el contexto electoral, pues eso es pues sería un autogol tremendo, ¿verdad? Hacer cualquier tipo de concesión más allá, ¿verdad? Y en realidad la presión dentro de Irán, incluso gente que está en contra de los conservadores, ven como algo muy obviamente ilegítimo todo este asunto de las sanciones impuestas por Trump y ven totalmente ilegítimo que las continúe el gobierno de Biden. Entonces yo creo que van a tener, yo creo que van a tener que ceder. De acuerdo. O sea, Estados Unidos va a tener que ceder. Bueno, veremos, ¿verdad? Porque en Yeah. estas cosas pues es muy difícil atinarle, digamos, entre comillas, a lo que se va a hacer. De acuerdo, de acuerdo. Ok, bueno, pues muy interesante todo lo que hemos conversado. Le agradezco mucho, señor Conde, por esta participación en nuestro programa. Como este es un tema que no acaba nunca, obviamente tendremos oportunidad, sin duda, de conversar de nuevo, de molestarlo para que nos ilustre, nos No ilustre. es ninguna molestia, siempre será un placer estar compartiendo con su audiencia y a mí me encanta el Perú, así es que será con muchísimo gusto. Ok, muy bien, muchas gracias nuevamente, pues hasta una próxima oportunidad. Bien.